Buenas tardes, buenas tardes. ¿Alguien me escucha? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Sí escuchamos? Hola, Cris. ¿Sí me escuchan o no? Sí, maestro. Ok. Laura, ¿quién sabe? Dani, ¿quién sabe? ¿Sí o sí? Sí. Pero acá estas niñas que no me quieren hablar. No. Se escucha perfecto. Muy bien. Supongo que dejé una tarea y supongo que sí la hicieron. Acuérdense que bueno, ¿Mandé? ¿Me hablan? que si oye un fondo musical muy reggaetoniano, muy hip hopiano, Mi hermano que está pintando la casa de mi mamá. pues dile que se oye hasta acá. Dani, sí sabías que hubo tarea, ¿verdad? Bueno, Laura, ¿sí sabías? Sí, yo sí, sí, profe. Muy bien. Acuérdense que las calificaciones son vía tarea y participación. ¿Quién quiere empezar a leer algo y lo comentamos? ¿Nadie? Bueno, Era de las biografías. sí, esas meras. A ver, Chris. Si quieren, empiezo. A ver. Dice, representantes vanguardistas. César Vallejo. Ay, güey, se trabó. César Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1892. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Estudió en el Colegio San Nicolás de Huamachuco y en la Facultad de Letras en la Universidad de Trujillo. A ver, Logrando espérame. ¿En qué materia estamos? Literarios. Es literarios, textos filosóficos. ¿Vos no? Pero la primera, estamos ¿cuál es? en filosóficos. ¿Es la primera? ¿Qué? Sí, Y me está la leyendo de segunda. Sí. primeras filos, Sí. porque me estás leyendo de literarios. Ah, perdón. Es que siempre se me confunden estas dos materias. Sí, Es la sí, biografía de Aristóteles, ¿no? así es. Ah, sí, aquí las tengo. Déjala busco. A ver, mientras Laura quiere leer. Dice, Dani, estamos en biografías. Aristóteles. yo no hice la tarea, profe. Ah, pero vas a escuchar. Sí. Bien. No, nada, Laura. Leo, Sí, Aristóteles nació en esta gira, sí, está gira. Macedonia, en el año de 384 antes de Cristo. Era hijo del influyente Nicómaco, médico personal del rey Amitas III, lo que facilitó más tarde sus conexiones con la corte de la capital Pella, donde vivió en su juventud
la temprana muerte de sus padres cuando él tenía solo 17 años. Le puso en sus manos de su tutor Proxeno de Atarneo, Sí. quien poco después decidió que el joven viajara a Atenas, el gran centro de cultura de Grecia en la época, para instruirse. A ver, hasta ahí. Aristóteles ha sido uno de los filósofos que más ha influido en la historia del hombre, tanto así que se aventó como 1000 años la influencia de él en casi toda la Edad Media, y él fue un filósofo que tenía un pensamiento sistemático. Sistemático quiere decir que todo lo reducía a un orden, un pensamiento ordenado. Aquí el problema de él era que escribía un poco árido. Árido quiere decir así un poquillo difícil, y para ello pues se necesitan lecturas para entenderlo. Aparte de que pues cada filósofo tiene su propia, se le llama su propio vocabulario. A cada palabra le dan una característica y un significado determinado. Entonces, para entender a un filósofo, pues hay que leerlo mucho y continuamente para entender esencialmente su obra. Su estilo es completamente opuesto al que tenía su maestro. Su maestro era Platón. Platón fue lo contrario. Y tan opuestos eran que Aristóteles duró un promedio de 20 años de discípulo o de alumno con Platón, y casi en nada estaban de acuerdo. Platón era más idealista, más soñador, y Aristóteles era más científico. Él incursionó en varias obras, en varias ramas del saber, en la filosofía, en la lógica, en la metafísica, en las ciencias. Y uno de sus méritos principales es que fue el creador de la lógica formal que ustedes llevan como materia, ¿no? ¿Alguien lleva la materia de lógica? Sí, ¿Sí? Sí. Él yo. fue el que la diseñó, la elaboró, y es una ciencia que nos ayuda a ordenar nuestros pensamientos. ¿Algo más, Laura, de Aristóteles? No. No. Bueno, él influyó mucho en lo que en la Edad Media se le llamaba la escolástica. La escolástica era la enseñanza que ejercía la iglesia, de ahí viene escolar, escuela, y era una lectura obligada, digámoslo así, las obras de Aristóteles en la escolástica, y junto con la Biblia, la filosofía de Aristóteles, junto con la Biblia, fueron, digamos, los dos pilares que sustentaban o detenían o sostenían la filosofía medieval llamada escolástica, que era la que predicaban, enseñaban los sacerdotes, los monjes, entre ellos Santo Tomás de Aquino, en las iglesias, en los conventos y en las escuelas medievales. Muy bien. ¿Algo más que tengan de Aristóteles? Se vale leer y comentar. Yo tengo de Sócrates, pero es que, no sé, como que me revolví porque aquí en mi carpeta no encuentro no sé si la guardé en otra. Porque de Sócrates ya la habíamos platicado, ¿te acuerdas? Ah, sí, es lo que, De la mayéutica, de sí, que me preguntabas qué de que la significaba habían envenenado y todo eso. Pero eso no sé qué. A ver, No. busquen a Platón, era el otro. Lo podemos ver y lo leemos y lo comentamos. Platón fue de los tres grandes filósofos de la humanidad de la época antigua, que
Ya lo encontré. influyeron mucho. Bueno, la biografía. A ver, algunas ideas. Dice que nació en Atenas en 427 antes de Cristo y murió en el 347 antes de Cristo. Un filósofo griego junto con su maestro Sócrates y su discípulo Aristóteles. Platón es la figura central de los tres grandes pensadores en que se sienta toda la tradición filosófica europea. Fue el británico Alfred North quien subrayó su importancia afirmando que el pensamiento occidental no es más que una serie de comentarios a pie de página de los diálogos de Platón. Muy bien. Platón era un apodo. Su nombre real era Aristócles. Platón por los omóplatos, estaba ancho de espaldas y ya existían los apodos, ¿eh? No se preocupen. Ya había bullying. Entonces Platón fue justamente discípulo o alumno de Sócrates, el que habíamos platicado la otra semana. Y Platón es el encargado de darnos a conocer la filosofía de Sócrates, porque recordando que Sócrates no escribió nada, él iba a las plazas, predicaba, enseñaba filosofía, y entre sus oidores y alumnos estaba Platón. Entonces Platón se dedica a recoger la filosofía de Sócrates y la escribe en una obra que se llama Los Diálogos de Platón. Y gracias a él conocemos la filosofía de su maestro, ¿no? Platón era lo que le llaman ahora un filósofo idealista. Es decir, él centraba su filosofía en el mundo de las ideas. Y dicen que creía en la reencarnación porque él decía, el aprender no es más que recordar. O sea, que ya habíamos vivido otras existencias y que a través de las otras vidas íbamos acumulando conocimientos. Entonces, cuando nacemos en una vida actual, traemos los conocimientos que aprendimos en otras vidas. Eso era, de acuerdo a Platón, el mundo de la reencarnación, ¿no? También creía que había clases sociales muy concretas. En la política, él decía que los que gobernaran deberían ser reyes y filósofos, o sea, sabios. Lo contrario a hoy día, ¿no? Nuestros políticos, pues, ¿qué diremos? Y decía que había algo así como clases sociales y las comparaba con los metales de oro, de plata, y que también él hablaba de un socialismo, o sea, que había que compartir las cosas de una comunidad entre todos. Ahí les va, incluso las mujeres. Entonces, había ideas de él muy raras para nuestra época. También decía él que él platicó, habló mucho del mito de la caverna, ¿no? Donde el hombre a veces se encierra en su propio mundo y no alcanza a descubrir el conocimiento que puede tener a la mano. El mito de la caverna también es de él. Y también es otro de los... En el mito habla de que somos como prisioneros. La caverna es un mundo sensible, es el mundo exterior, el mundo intelectual, las ideas. El fuego que hay ahí representa la idea más perfecta, ¿no? El bien. Acuérdense que en muchas culturas el fuego es sinónimo de purificación, algo que purifica, algo que limpia. Y este es un ejemplo típico de Platón, el mito de la caverna, que lo van a leer y me lo van a platicar la siguiente clase, ¿no? Entonces, en resumen, hubo tres grandes filósofos en la antigüedad, después de los presocráticos. Los presocráticos fueron como más científicos, querían interpretar al mundo no como los otros griegos que decían que había dioses en el universo y que cada elemento de la naturaleza tenía un dios. Los presocráticos intentaban explicar el cosmos, el mundo, a través de un elemento que fuera
un elemento que fuera el origen de todos los demás. Había filósofos que decían, uno decía que era el fuego, otro que era el agua, otro decía que el aire era la que originaba todo, otro decía que era la tierra. Y a estos filósofos se les llamó presocráticos. La palabra pre significa antes de. Entonces ellos hablaban de cómo descifrar el mundo, ¿no? Los elementos naturales, por qué llovía, por qué sale el sol a tales horas, por qué en otras épocas sale más tarde, por qué se oscurece el día. Es decir, una explicación más racional, más científica. Luego viene Sócrates y se inaugura otra era en la filosofía. Tiene un alumno notable que es Platón. Platón tiene otro alumno todavía más notable en la ciencia, como lo es Aristóteles. ¿Vale? Entonces, todo el mundo va a investigar de tarea la filosofía en Edad Media. ¿Ya lo apuntamos? Filosofía en la Edad Media. Con las participaciones, participen. Muy bien. Entonces, finalizamos aquí. Denme chance un ratillo para subir el video y entre 2:25 nos conectamos. ¿De acuerdo? Profe, Sí. yo no me voy a poder conectar a la siguiente video reunión Ajá. porque pues yo tengo que hacer unas cosas ahorita. Como Bueno. estoy trabajando, pues entro a las 2 y Ok. pues, no, ya no voy a poder, ya no voy a alcanzar. Ya después nos ponemos de acuerdo en los temas. Sí, está bien, profe. Ok. Entonces al ratito. Igual cualquier cosa le paso a mi correo. Claro que sí. ¿Sí, no? Se lo mando. Sí. Me esperan. Ahorita nos conectamos.